Vamos a estudiar hoy el desierto de Oreb. Estamos en la parte 6 de lo que hemos llamado desiertos. Antes, ya lo puse en el grupo, pero antes les voy a indicar que los lunes y los viernes vamos a seguir en la línea de la misma línea de enseñanza. Usualmente he tenido un tema el viernes y un tema el lunes. Así es como lo he venido manejando. Pero he decidido unificar la enseñanza y llevar la línea del mismo tema. Exceptuando que el lunes, cada 2 semanas, el hermano René tiene una enseñanza como refresco que me permite a mí también aprender, me permite a mí también edificar, salir edificado en el alma a través de las enseñanzas del hermano René. Y una vez que terminemos desiertos, hoy tenemos el desierto de Oreb, después vamos a hablar de Moab y dejamos un desierto ahí de lado que es el Sinaí, donde se dio la ley, donde se dieron las instrucciones, ese lo dejé de último. Entonces, después de este desierto que es Oreb, nos quedan dos enseñanzas más, las cuales serían lunes y el siguiente viernes, si Dios lo permite, para cerrar la parte de desiertos y entrar a la tierra prometida, entrar con la primera conquista que fue en Jericó. Y ahí comenzaríamos a hablar de la tierra prometida y lo que esto significa. No voy a hablar de la tierra prometida solamente para que veamos las enseñanzas en la secuencia que se está dando. Una vez que hayamos pasado por la tierra prometida, entonces vamos a entrar a un periodo de silencio que dice la Biblia que hubo entre el último profeta y Mateo, ese periodo de silencio de 400 años. Aunque la mayoría de la gente dice que fue Malaquías, el último profeta o el último libro, eso no es así, eso es una información errónea. Eso se da por no investigar correctamente los expedientes. El último profeta es Nehemías. Malaquías está inserto entre los tiempos de Nehemías y todos los libros que están después de Nehemías hasta Mateo están de Nehemías para atrás, están insertos ahí. Después cuando lleguemos a ese periodo de silencio, vamos a hablar de eso. Porque el periodo de silencio, aunque hay silencio, hay cosas que el pueblo pasó históricamente, que el pueblo vivió, que nos ayuda a nosotros a entender lo que el carácter del pueblo, la parte cultural del pueblo cuando Jesús llegó. Un ejemplo nada más. El periodo de silencio de 400 años antes de Jesús hasta Nehemías, en ese espacio de tiempo, ahí se dieron las conquistas que hubo con los griegos, las diferentes conquistas que vivió el pueblo, y eso lo vamos a aprender nosotros o lo vamos a ver en la historia descrita en Daniel. Ahí están las diferentes profecías cumplidas en sus tiempos en ese periodo de tiempo. Lo mismo que cuando conquistó el Pompeyo por parte de Roma 68 años antes de Cristo, la institución de los fariseos, la institución de los saduceos, todo esto es historia, pero está en ese periodo de tiempo. Porque cuando habla de que hubo silencio no significa que Dios no estaba actuando con su pueblo. Significa que no habían profetas una vez que Nehemías hizo las profecías y los libros que usted ve secuencialmente en el orden que se pusieron después de Nehemías, pero repito que no son cronológicamente escritos, sino que están antes de, en ese periodo de tiempo, Dios estaba presente. Lo que no estaban presentes eran profetas hasta que llegó Juan el Bautista. Ese es el periodo de silencio. Hablaremos de eso una vez que hayamos hablado de la conquista de la tierra prometida. Les hablo para que tengan en sus notas y a la vez despierte un interés a lo que estamos estudiando. Así que esa es la estructura de lo que el Señor me puso a que aprendiéramos la línea de aprendizaje, porque una vez que pasemos de ese periodo de silencio vamos a entrar entonces a los evangelios, a los 4 evangelios. No vamos a estudiar los evangelios en el orden de escritura, sino en el orden de eventos cronológicos. Tenemos mucho para estudiar. Pero hoy vamos a hablar
devolviéndonos en el tiempo, vamos a hablar de un desierto más, del desierto de Oret. Esto fue nada más como un anuncio para que lo tengamos presente y si el Señor no ha venido, podamos crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento. El desierto de Oret, en este camino de prueba y de transformación, a lo cual le llamé así desde el principio, es, es donde el pueblo sale de Egipto, de donde estaba esclavo, y empieza a caminar hacia la tierra prometida. Ese es el camino de la prueba y de la transformación. Nuestro texto base es Deuteronomio 8:2, cuando Moisés le dice al pueblo que está por entrar a la tierra prometida. Estos fueron aquellos que no tenían 20 años cuando habían salido de Egipto. Fue cuando Dios le dijo a Moisés que no iban a entrar los mayores de 20, sino solamente los menores. Eso es una limpieza de generación. Entonces, entra solamente Josué, Caleb, con estos que ya eran adultos para ese momento. De hecho, Josué cuando sale de Egipto tiene unos 40 años y cuando ya entra a la tierra prometida, pues estamos hablando que está cerca de los 80 años, igual que Moisés cuando comenzó. Así que Josué no era un muchachito cuando entró a la tierra prometida. Son cosas que vamos a ir aprendiendo, cosas importantes. Entonces Moisés le dice al pueblo, a ese que está por entrar, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Deuteronomio 8:2. Le está hablando a esta generación, a la generación que está por entrar. Porque Deuteronomio, que significa la palabra segunda ley, eso es lo que significa esta palabra Deuteronomio. Como les decía desde el principio, no porque haya una segunda ley, sino porque Moisés lo que hace es repasar todo el pasado, todo lo que vivieron en el Éxodo y empieza a reafirmar el presente. Entonces Moisés viene y advierte a esta población que está por entrar a la tierra prometida lo que han de vivir. Esto es lo que venimos viviendo nosotros en los estudios. Esa es la secuencia de estudio. Hablamos de la salida de Egipto a Sucot. Lo pueden buscar. El que me esté escuchando en YouTube, váyase al canal o busque en el playlist, el listado, busque desiertos y empiece desde la primera clase. Esto con el fin de que tenga una idea cronológica de lo que estamos estudiando hoy. Se salió de Egipto a Sucot. Esa fue una sección que aprendimos. También se pasó por el desierto de Tam, ya lo estudiamos. Ahí fue donde Dios empieza a guiar con una nube y con fuego. O sea, a enseñarles a ellos a caminar, donde Dios va adelante y el pueblo va atrás. A mí me gusta esto mucho, porque cuando hablamos que Dios va adelante y el pueblo atrás, eso hace que yo reflexione como pastor en muchas cosas. A veces nosotros los pastores caemos en yo diría, la necedad, podrías llamársele, o la mala conducta de estar empujando a la gente. Que vayan, que hay que hacer, que hay que ir, que hay que caminar por acá. A mí eso es algo que lo observo en mi persona y en muchos pastores. Lo hacemos por pensar en el pueblo, por tratar de ayudar al pueblo, por ayudar a la iglesia a que se concentren, a que caminen hacia la ruta que Dios estableció. Pero es interesante cuando usted analiza el desierto de Etán, que Dios no es así. Dios va adelante y el pueblo lo sigue. Dios no viene empujando al pueblo en ningún momento. Dios dice, por aquí voy y síganme. Cuando Jesús le habla a los discípulos, de hecho esa fue la forma en que él se comunicó con ellos también. Él le dijo a Mateo, levántate y sígueme. Y así le dijo a los otros discípulos, síganme. No los andaba empujando. De hecho, cuando los discípulos se pusieron ahí como medio rebelditos, medio odiositos, porque no les gustaba la palabra que Jesús estaba dando, entonces nuestro Señor le dijo a ellos, cuando le dijeron que era dura palabra y se estaba yendo la gente, Jesús le dijo, bueno, ahí, ellos están yendo, ustedes también se quieren ir. Porque Jesús no anda empujando a nadie. Ya Él hizo lo que tenía que hacer, Él se sacrificó, murió por nosotros y nos llama a que lo sigamos. No dice yo los voy a empujar.
Y eso fue lo que aprendimos en Etam. Después estuvimos en el desierto de Shur y Sin, donde aprendimos acerca del tipo de obediencia, que la obediencia debe ser precisa, que la obediencia hacia el Señor debe ser de acuerdo a cómo Él da las instrucciones, no como a nosotros se nos ocurre. Pasamos también por los desiertos de Param, por el desierto de Sin. Entonces, ¿qué es lo que nos queda estudiar? Nos queda estudiar el desierto de Oreb, que lo vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, el lunes, el desierto de Moab, que este es el último lugar antes de entrar a Canaán. Y terminaremos con el desierto de Sinaí, que es uno de los primeros desiertos, pero lo dejé de último porque ahí se entregó la ley y de hecho el no acatar la instrucción de la ley es lo que llevó a este pueblo a estar perdido por 40 años. Dice la palabra del Señor, o nos enseña la palabra del Señor, que en el desierto de Oreb es donde podemos aprender sobre la prueba que Dios hace, sobre la santidad y el compromiso que tenemos. Yo podría decirle que el desierto de Oreb es como una escuela de carácter, de formar el carácter en las personas llamadas. Y se divide en dos fases. Voy a decir que es la escuela donde se trata a los aprendices y donde se trata a los experimentados. Si usted está en una escuela de música, una escuela de comida, o sea, de cocina, una escuela de tejido, de cómo coser, no lo van a poner a los expertos, a los que ya están por graduarse, junto con los que están comenzando. Hay una separación, porque a unos hay que enseñarle los principios básicos de cualquier cosa que una escuela esté presentando a los que ya saben. Hay una separación. De hecho, Pablo, cuando le habla a los corintios, él hace esa aclaración. Dice, ustedes ya deberían de estar enseñándoles, dice. Deberían de estar comiendo vianda, pero aún hay que darle lechita. Siempre hay una separación entre un grupo y otro. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en Oreb, el aprendiz y el experimentado. Porque nosotros tenemos que comprender que ya estamos cerca de Moab y Moab está antito de entrar a la tierra prometida. Por eso es que tenemos que tener claro qué es lo que se aprende en Oreb. Voy a tomar Oreb como esa escuela para el aprendiz y esa escuela para el experto, para los dos. Voy a tomar no voy a tomar dos versículos, Éxodo 3:1 y Éxodo 17:6. Y vamos a considerar ahí, justamente en esos dos versos, unas bases que vamos a desarrollar la noche de hoy. Oreb, como les digo, es considerado para los estudiosos como otro nombre del monte de Sinaí. O sea, Oreb se le llama como Sinaí en unas oportunidades, o en otras oportunidades se le llama como Oreb. Aunque es la misma cordillera, podría ser que el desierto lleva esos dos nombres según el contexto de la enseñanza que el Señor nos quiera dar. Así que lo encontramos en varias etapas donde el pueblo va caminando. Entre esas etapas quiero resaltar estas dos que les dije. Éxodo 3:1 y Éxodo 17:6. Éxodo 3:1. Cuando Dios llama a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llamada de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Aquí estamos viendo donde Horeb representa un llamado o el lugar del llamado para Moisés. Él ya tiene 40 años de estar en el desierto. Él había escapado de Egipto. Él había dejado la posición que tenía, que podía haber llegado a ser este faraón. Y se encuentra en el desierto, en la casa de su suegro Jetro. Se casa ahí y vive 40 años con ellos. 40 vivió en Egipto,
40 vive en el desierto al amparo de la casa de Jetro. Al estar cerca de los 80 años, tiene esta visión y ve una zarza ardiente que representa a la iglesia. Está representada en la menorá también, que arde, o sea, pero no se consume. Solamente se ve el fuego, o sea, la iglesia no va a perecer jamás. Dios va a sostener su iglesia hasta lo último. Eso es lo que Moisés está viendo, ese es el llamado de Moisés. Moisés es llamado y se le manda a realizar ciertas instrucciones. Muchas instrucciones, entre ellas está también lo que vamos a aprender en el momento que estudiamos el desierto de Sinaí, donde se le da a él los mandamientos para que los presente al pueblo. Y así va pasando muchas cosas en el desierto que Moisés tiene que hacer. En Éxodo 17:6, no olvidemos que Horeb es el lugar donde fue llamado. Horeb después llamado Sinaí es el lugar donde se da la ley. Y en ese mismo desierto se da una serie de cosas como la que vamos a ver en Éxodo 17:6. Dice, he aquí yo estaré delante de ti, allí en la peña de Horeb. Y golpearás la peña. Quiero que le preste atención a esta instrucción. Golpearás la peña. Porque cuando hablamos hace una semana o 2 semanas, cuando hablamos de los desiertos de Sin con S y de Zin con Z, vimos que Dios le dijo a Moisés que le hablara a la piedra para que la piedra echara agua. Y Moisés no le habló, sino que la golpeó con enojo y eso hizo que Dios se enojara con él y le dijera que no iba a entrar a la tierra prometida. Bueno, eso lo vamos a desarrollar después cuando lleguemos a desarrollar en la tierra prometida las enseñanzas a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es la primera vez que a Moisés se le da una instrucción para sacar agua de una peña o de una roca. Y lo que le dice Dios a Moisés, estaré yo delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Estaré delante de ti. ¿Qué es lo que les decía yo a ustedes? Dios camina adelante, nos dice cómo debemos de seguirlo. Y nosotros tenemos que agarrar esa instrucción para seguirlo. Si nosotros no lo seguimos de la manera que Él dice, nos vamos a perder en el desierto. Vamos a coger a lugares diferentes. Y el desierto para nosotros es esta misma vida donde habitamos ustedes y yo. Es donde nosotros estamos caminando hacia la tierra prometida que es Cristo, para vivir como Cristo, pero aquí no a plenitud, no lo vamos a hacer porque estamos en ese proceso de formación. Él le dice a Moisés, estaré delante de ti, allí sobre la peña y golpeará la peña. La peña de Horeb en ese momento representa la figura de Cristo. Esto es una forma de mostrar lo que va a pasar en un momento, muchos miles de años adelante, cuando el Señor sea crucificado. Él va a ser golpeado. Y una vez que Él es golpeado, de Él va a salir agua y sangre. Esa figura la vamos a aprender más adelante. Es importantísimo entender por qué salió eso, agua y sangre. Pero aquí en el desierto de Horeb, en la peña de Horeb, el Señor le está diciendo a Moisés, golpea esa piedra, en representación de lo que va a pasar con Jesucristo. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés, dice el texto, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Golpee la piedra, golpee la peña. Y llamó el nombre de aquel lugar Masash, y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tentar al Señor es estar en esa completa duda, ese reclamo constante que tenemos nosotros por todo lo que hacemos. Es que Dios, ¿por qué me tiene así? Es que Dios, ¿por qué a los que se portan mal los tiene bien y yo estoy así? Nosotros no conocemos realmente nada. Nosotros
Vemos como los caballos que les ponen a los dos lados unas viseras, no sé si así se llama, y solo pueden ver de frente. Nosotros así somos como los caballos, solo vemos en una dirección. No podemos entender todo el escenario. Dios tiene todo el escenario completo. Y si Dios permite las cosas es porque Él tiene cosas buenas para nosotros, cosas grandes que nosotros no podemos entender. Las entenderemos en su momento, pero a veces nuestra desesperación, nuestra incapacidad de poder administrar lo que Dios nos da y de la manera en la que Dios nos lo da, hace que tomemos decisiones equivocadas en el desierto y se nos haga más larga la estadía en el desierto. Porque hay varias formas de entrar a un desierto. Una forma es porque yo entro voluntariamente porque estoy pecando y salir de ese desierto de pecado es muy sencillo. Me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Hay otras en que Dios me permite entrar a mí o me mete en el desierto para formar carácter, como en este caso de Oreb. Pero el tiempo que yo dure en el desierto depende de mí. Ya sea que pequé y me tengo que arrepentir, o ya sea que Dios está formando carácter y una vez que ese carácter se ha formado, voy a salir de ese desierto. Es mi decisión cuánto voy a durar ahí. Porque la decisión está en cómo voy a administrar las instrucciones que Dios da. En Oreb, Dios lo que hace es eso, revelar toda la necesidad oculta que tiene Israel. ¿Qué significa eso? Que Dios lo que hace es revelarnos a nosotros las necesidades que tenemos en el interior que nosotros no entendemos. Porque a veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros creemos que nuestras necesidades son materiales, a lo que el Señor le llama añadiduras. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros creemos que esas añadiduras son nuestras necesidades, pero nuestras necesidades están ocultas en nuestro temperamento, en cómo reaccionamos, qué es fe para nosotros. Porque nosotros creemos que fe es creer que algo va a pasar y que porque yo lo creo, eso va a pasar. Y eso no es fe, eso es una manipulación del concepto de fe. La fe es creer yo que lo que me va a pasar es porque Dios lo permite, porque va de acuerdo a su propósito y a su voluntad. A ver si lo explico de esta manera. Mi fe no va por encima de la voluntad de Dios. Mi fe no va por encima del propósito de Dios. Mi fe es creer que lo que Dios va a permitir que me pase está alineado a su voluntad y está alineado a su propósito. Eso es la fe. Lo que pasa es que yo creo o he sido mal enseñado de que yo digo, sí, mi fe es que voy a obtener ese trabajo y tengo certeza de que lo voy a obtener. Y si Dios dice que no, es que mi fe es que me voy a sanar de esta enfermedad porque tengo la certeza de que eso va a pasar. Y si Dios dice que no, porque la voluntad de Dios no está condicionada por lo que yo creo. Entonces, cuando el Señor habla de la fe y dice a los discípulos, les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que se pase de aquí para allá y se pasaría. Él no está hablando de poner la fe en las cosas materiales o poner la fe en mí mismo o en mis capacidades o en mis estudios o en mi conocimiento. Es que la fe, por pequeñita que sea, si está puesta en Jesucristo y lo que Él tiene para nosotros, su voluntad y el propósito, por pequeña que sea, es en quien pongo la fe. Cuando el escritor de Hebreos habla acerca de la fe de Abraham y habla de la fe de Sara, él se refiere a que Abraham y Sara depositaron la fe no en la promesa, sino en quien dio la promesa. Y eso es lo que marca una diferencia. Si yo deposito mi fe en lo que Dios me está ofreciendo, eso no es fe. Porque yo voy a querer llegar a lo que Dios me está ofreciendo en mi tiempo, según mi concepto de lo que debe ser bueno para mí. Pero si yo creo que el que está haciendo la promesa, que es Dios, va a hacer lo que Él dice conmigo, a mí no me va a preocupar o no me va a ocupar si dura más tiempo.
o si es un tiempo corto, pero que voy a llegar a lo que Él prometió porque Él lo prometió. Eso es lo que significa la fe. Creer que fue Él el que lo dijo y va a pasar. Pero no cuando yo quiero, sino cuando Él lo decide. Entonces en el desierto de Oreb, esa necesidad que tenemos nosotros de ser complacidos, tanto en la parte material como en la parte espiritual, va a salir ante nuestros ojos y Dios va a revelar una provisión que está para nosotros en el momento que así Él lo decida. Porque nosotros a veces no entendemos que ya Dios, desde que salió de Egipto el pueblo, ya le tenía un lugar a donde ir. Ya tenía una promesa, porque la promesa no se la dio a Moisés. La promesa se la dio a Abraham. Y desde Abraham hasta Moisés pasaron muchas personas, muchas generaciones, y la promesa se mantuvo. Así que cuando Dios le dice a ese pueblo que le va a dar esa tierra, no fue en ese momento, Dios no está improvisando. Fue algo que Dios le dijo a Abraham desde el momento en que le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y se dirigiera a esa tierra. A ver, mis hermanos, sin entrar a detallar la tierra prometida, ¿qué le prometió Dios a usted y a mí? Y que dice el libro de Efesios por medio de nuestro hermano Pablo, que es algo que Dios decidió, lo puede leer en el capítulo 1 del libro de Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Algo que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera estaba fundado el mundo, ni siquiera Adán y Eva habían sido creados. No había sido hecha la tierra, no había hecho nada y ya Dios había decidido nuestro destino. Había decidido todo lo que tenemos que pasar y la forma en que nos iba a guiar. Esto que Dios establece, esto que Dios dice que va a pasar porque Él lo decidió desde antes incluso de habernos formado. Y para que eso llegue, ya Él tiene provisión para que nosotros podamos ir superando cada una de nuestras necesidades. Bueno, el pueblo tiene sed en ese momento, cuando está pasando frente a la peña de Oreb. La piedra es una piedra común, una roca común, no era nada especial a la simple vista, pero adentro de la roca había algo que el pueblo no podía ver y que solo le fue revelado a Moisés. Y Dios le dijo, golpea esa roca. Y Moisés, ante la orden divina, entonces hace lo que Dios le dijo y sale agua de la roca. Lo que hace Dios es mostrar que cuando Él le da la orden a Moisés de actuar, la roca va a sacar lo que está dentro de ella oculto. Yo muchas veces he hecho una analogía con la pasta de dientes. Les he dicho a ustedes que cuando uno agarra la pasta de dientes y no le quita la tapita y uno la aprieta, ella va a reventar. Y la pasta va a salir por debajo, por los lados, por arriba, menos por la tapita. Va a salir por donde sea. Las aflicciones en nuestras vidas son así. Las aflicciones, sean materiales, sea de enfermedad, sean sociales, con nuestra familia, nuestro trabajo, es cuando Dios aprieta esa pasta de dientes, como esa roca que se está golpeando, ella se aprieta eso. Lo que pasa es que si no soltamos la tapa, entonces la pasta, que serían nuestras emociones, nuestra forma de responder, va a salir por todo lado de manera desordenada. Cuando la tapita se quita, entonces usted aprieta y usted puede poner la pasta en el cepillo y cumplir el propósito para el cual está esa pasta creada. Lo mismo que el cepillo. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros somos golpeados por las aflicciones en el desierto, por las necesidades en el desierto, si no es Cristo el que va delante de nosotros, si no es la tapita de su pensamiento que se quita para que salga ordenadamente nuestras emociones, esto se conoce como templanza. La templanza es
La templanza es el control y dominio propio. Cuando se quita la tapita y se aprieta la pasta, ya va a salir de manera ordenada. No es que no va a salir emoción. Somos seres emocionales. Es que va a salir de manera ordenada. Vamos a reaccionar con fe. Vamos a reaccionar creyendo que cuando Dios está apretando, nos lleva en la dirección hacia la tierra prometida. Y que cuando entremos a la tierra prometida tenemos que estar preparados para poder ir a conquistar lo que ya Dios conquistó en esa tierra prometida. Entonces, ¿qué conquistó para nosotros Dios? Conquistó la mansedumbre, el amor, la fe, conquistó toda la forma en que nosotros podemos reaccionar para que reaccionemos como Cristo, a través de la dirección del Espíritu Santo, que va delante de nosotros. Jesús dice que el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos enseñó, lo que Él nos enseñó, nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, porque el Espíritu Santo es el que va al frente de nosotros, aunque está en nosotros, va al frente de nosotros, guiándonos a todo. Es esa pasta de dientes que está estripada, pero la roca ahí está representando a Cristo porque Él fue el primero que fue azotado, Él fue el primero que fue golpeado para que Él nos enseñara a nosotros cómo controlar nuestro temperamento, cómo controlar nuestra forma de hablar, cómo controlar nuestra forma de reaccionar en el desierto, ante la necesidad de agua, ante la necesidad de alimento. Yo sé que estoy hablando con mucha figura, con mucha simbología, pero es que es la única forma en que yo puedo traer a ustedes los textos que mientras estoy hablando se le vayan viniendo a la mente. Por eso estamos estudiando durante tanto tiempo. Se le vaya viniendo a la mente y hagan de esos textos rema en la vida de cada uno de ustedes y la mía, por supuesto. Entonces, quien recibe el azote, quien recibe el castigo, quien recibe todo es Jesús, para que cuando nos vengan a nosotros las aflicciones, cuando nos vengan a nosotros los desiertos, reaccionemos como Él. Fue lo que les dijo en el aposento alto. ¿Entendieron lo que hice? Les dice el Señor a ellos, una vez que les hubo lavado los pies. Sí, Señor. Y entonces Él les dijo, ustedes me llaman aquí mi cupié. O sea, me llaman maestro y señores. Cupié, lo cual significa es al maestro creador y al Señor creador. Y está bien porque lo soy. Si yo hice esto, les dice, ejemplos les he dado para que ustedes lo hagan. Porque Él va adelante. Entonces Él, lo que enseñó en ese momento es que Él se quitó la autoridad de manera voluntaria para lavarle los pies a sus criaturas, quienes debían de estarle lavando los pies a Él. Eso es humildad. Es enseñarnos a nosotros a servir. Y lo que Él dice, si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Entonces, esa provisión oculta que está en el corazón, que se llama Espíritu Santo, cuando somos golpeados por las adversidades, va a activar en nosotros un fruto que se llama obediencia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es su desierto? Hoy, yo no le voy a preguntar cuál fue su desierto. Hoy, estás pasando por un desierto. Déjeme decirle que Dios ya tiene provisión para este desierto, este que estás viviendo hoy. Pero el resultado positivo lo va a ver cuando busquemos con fe, creyendo que Dios tiene para nosotros la provisión a nuestras necesidades, no a lo que queremos. Separemos eso. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Yo puedo querer 10 pantalones, pero necesito uno. Puedo querer 10 pares de zapatos, pero necesito uno. Es más, el Señor me dice a mí, vaya y predique a otro país y yo puedo decir, necesito un avión y Dios necesita, no necesita un avión, necesita un tiquete para viajar en un avión. Yo puedo tener un concepto de necesidad muy diferente al concepto que Dios tiene de necesidad en mí, cuando aprieta la pasta. Entonces, en la primera vez en el desierto de Oreb, cuando el pueblo tiene sed y murmura, eso es lo que Dios le dice a Moisés, golpea la roca.
y sale agua. Moisés obedece y en Moisés se cumple el acto profético de lo que está pasándole a Jesús en la cruz. Pero cuando se llega al desierto de Sin, con Z, que lo habíamos estudiado, allá en Números capítulo 20, 1 al 3, el pueblo vuelve a tener sed. Y Dios le dice a Moisés, háblele a la roca. Vea la diferencia. En la primera vez le dice, golpéela. En la segunda le dice, háblele. Pero Moisés la golpea 2 veces. Moisés no atiende la instrucción de Dios tal y cual Dios se la dijo. Cuando uno tiene una obediencia a medias, es desobediencia. Si Dios dice, esto es lo que yo quiero que hagan y esta es la forma en que quiero que se haga, si yo lo hago a medias es desobediencia. Yo tengo que hacerlo de la manera que Dios lo dice, precisa. Entonces por eso Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Si comparamos estos 2 eventos de las 2 rocas en el desierto de Sin y el desierto de Oreb, entonces vamos a ver una diferencia que nos va a llevar a nosotros a entendimiento y a un aprendizaje completo. Como les dije, en el desierto de Oreb, la primera vez, Dios le dijo a ellos, o Dios le dijo a Moisés, ante la murmuración del pueblo, golpee la roca. Pero en el desierto de Sin le dice, háblele a la roca. El efecto que hubo fue igual, salió agua. Salió agua en una y salió agua en la otra. Esa fue la reacción de Dios. Dios dio agua a su pueblo. Pero en la primera, Dios aprobó la conducta de Moisés y en la segunda le dijo, usted no va a entrar a la tierra prometida. Y se lo voy a explicar para que podamos entender esta figura tan maravillosa que pasa en Oreb. Por eso es que les digo, mis hermanos, es una escuela de aprendizaje para los aprendices y para los que ya conocen. Una cosa es cuando Dios le da una instrucción a una persona que apenas está empezando a caminar en los senderos del reino de los cielos, y otra cosa es a usted y a mí, que ya tenemos bastante conocimiento, bastante Biblia, hemos aprendido. Son 2 cosas diferentes. A unos el Señor le va a ser más tolerante y a nosotros nos va a ser más exigentes. ¿Por qué? Porque la forma en que yo voy a entender esto es que en la primera piedra Jesús fue herido por causa de nosotros. Pero en la segunda piedra nosotros no tenemos que golpear la piedra, nosotros no tenemos que herir a Jesús, nosotros no tenemos que volver a llevarlo a la cruz como hiriéndolo 2 veces, porque esa desobediencia es una desobediencia grave, muy grave. A ver si puedo explicarme desde Hebreos capítulo 10. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esa es la primera piedra. La primera piedra, el Señor nos dice a nosotros qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo cuando Él nos rescate. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuándo lo recibimos? En la primera piedra. Pero pecar voluntariamente es cuando ya estamos en la segunda piedra. Sabemos lo que a Dios no le gusta. Sabemos perfectamente cómo Dios quiere ser adorado, cómo Dios quiere que se practiquen cada una de sus demandas en cuanto a sus fiestas, en cuanto a su tiempo de reunión, en cuanto a congregarse, en cuanto a pasar por alto la ofensa, en cuanto a amar a los enemigos, todas las instrucciones que Dios nos da, tanto en el Sinaí como en el Monte de los Olivos. Son las dos presentaciones de la ley, son las 2 presentaciones de las instrucciones, una a través de Moisés en unas tablas de piedra y otras a través de Jesús, cuando en Mateo capítulo 5 dice, y abría su boca y les hablaba diciendo, hablando del mismo Dios, que habló por truenos allá y aquí está hablando personalmente. Entonces ya Él viene y da el conocimiento de la verdad, ya da la enseñanza, ya conocemos qué tenemos que hacer.
Entonces dice que si pecaremos voluntariamente, o sea, vamos a ir a golpear la roca, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Espero estarme explicando, mis hermanos. O sea, no es lo mismo que me aborde a mí una persona que el Señor la rescató ayer y me pregunte a mí acerca de temas de divorcio, de temas de homosexualidad, de temas de invasión al cuerpo a través de tatuajes o a través de piercings y cosas así, a través, o me pregunte acerca de cómo conducirme ante la agresión de los hermanos. No es lo mismo el que se le está dando la instrucción por primera vez en Horeb que al que se le está dando la instrucción en el desierto de Sin. No es lo mismo. Entonces el Señor le llama a esto, a través del escritor de Hebreos, pecar deliberadamente. Eso fue lo que hizo Moisés. Pecó deliberadamente. ¿Por qué pecó deliberadamente? Porque el Señor le dijo, háblele a la piedra. No le dijo, péguele a la piedra, porque el Señor se sacrifica una sola vez. En el verso 28 de Hebreos 10 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahí está Moisés golpeando la piedra. ¿Cuántos testigos habían ahí? 2 millones, poquito más de 2 millones de testigos estaban viendo lo que Moisés estaba haciendo. El líder de ellos estaba haciendo. Estaba enojado, se estaba atribuyendo para él y para su hermano Aarón el haberlo sacado de Egipto cuando eso era una obra de Dios. Después de todo lo que hemos hecho por ustedes, dicen ellos. Y no era de ellos, es Dios el que lo había hecho. Aparte de eso, que dejó salir su temperamento, apretó la pasta y se salió por todo lado. No salió de manera ordenada. Pudo haberle llamado la atención, pero sin esa insolencia, sin esa mala crianza. Ahí hay un montón de testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Mi hermano y mi hermana, vea, usted puede ser que cuando estaba comenzando en los caminos del Señor, usted cometiera equivocaciones, yo cometiera equivocaciones y el Señor dice, bueno, están comenzando, están en Horeb. Pero cuando ya vamos avanzando en los desiertos para acercarnos a la tierra prometida, nuestra reacción tiene que ser diferente. No podemos estar dando los mismos frutos que dábamos al principio. Los frutos que dábamos al principio eran frutos tal vez inmaduros, celes, recién cosechados, pequeñitos, pero ahora el fruto debería ser un fruto abundante, rico, para darlo delante de Dios. Entonces dice el Señor que cuando nosotros golpeamos la piedra por nuestro temperamento, porque estamos enojados, porque no entendemos que todo tiene un propósito en las manos de Dios, y que incluso cuando una persona viene y le ataca a usted y responde mal, cuando una persona me ataca a mí y respondo mal, ya con una madurez espiritual, no entiendo que la pelea no es contra esa persona, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. No es la persona mi enemigo, es el enemigo que está detrás de esa persona. Pero yo ataco a la persona y como yo soy un creyente, entonces yo desanimo a esa persona y la gente dice, ¿qué clase de creyente es este? Y si bien es cierto que la salvación de él no está sobre mis hombros, sino sobre Cristo, el testimonio sí, como yo reacciono. Porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Que bendigamos a las personas, que pongamos ascuas en la mente de las personas. Ascuas son brasas, como para que la gente diga, qué raro, yo trato mal a esta persona y esta persona me responde con bien, con bondad, con amor. Pero si no hacemos así, si nosotros reaccionamos diferente, no solamente en cuanto a asuntos temperamentales, sino a decisiones, mis hermanos y mis hermanas. Si nosotros seguimos tomando las mismas decisiones una y otra vez,
Vamos a tener que pasar por el desierto una y otra vez. En lugar de tomar una semana para llegar a la tierra prometida, nos va a tomar 40 años. Eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos en este momento viviendo también nosotros. Si usted antes resolvía de una manera equivocada, consiguiendo recursos económicos de manera equivocada, de manera que no agradaba a Dios, y lo sigue haciendo de esa manera, entonces está repitiendo nuevamente la conducta y está golpeando la piedra. Y Dios no le va a dejar entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida no estamos hablando de salvación. La tierra prometida estamos hablando de conquista. De que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón. Entonces, como yo no estoy reaccionando de acuerdo a las instrucciones que me fueron dadas, con una manera sabia, con una manera objetiva, sino que me estoy dejando llevar por las emociones, por las circunstancias y están apretando la pasta, entonces mi hermano y mi hermana estoy afrentando al espíritu que ha sido depositado en mí para que me guíe a toda verdad, para que guíe mi conducta, para que guíe mi forma de hablar. Por eso el verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo crees que merecerá el que pisoteare? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y escucha esta línea, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar al Espíritu de gracia es no escuchar la dirección del Espíritu Santo y actuar bajo mis emociones. Entonces termina el texto diciendo en el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Quién lo dijo? Dios. Yo daré el pago, dice el Señor. Ok, ¿a qué se refiere con yo daré el pago? Entonces por allá viene algún ignorante o un orgulloso o una persona que cree que está en una mejor posición que Jesucristo delante de Dios y que cuando alguien le hace algo le dice, a ver, se metió con un hijo de Dios. Todas las maldiciones le van a caer encima, va a ver porque se metió conmigo. Eso no es lo que dice el Señor en el texto. Cuando Él dice, mía la venganza y yo daré el pago, Él está hablando en aspectos de salvación. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la segunda frase, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Están las dos opciones. Está la muerte y está la vida. En Deuteronomio le dice al pueblo, ustedes escogen, está la maldición y está la bendición, ustedes la escogen. ¿Está la muerte o está la vida? Entonces, para Dios la venganza consiste en darle a la persona lo que Él considera que esa persona merece. Ok, pastor, explíqueme eso. ¿Qué merezco yo de parte de Dios? Nada, yo no merezco nada. Nada. Porque si Dios me diera lo que yo mereciera, me iría al infierno. Entonces explíqueme, pastor. Si Él dice que mía es la venganza, yo daré el pago y me va a dar lo que merezco, ¿qué es lo que yo me merezco? Es que el asunto no es lo que yo me merezco, es lo que merece Cristo. Porque cuando Dios juzga, cuando Dios nos ve a nosotros y ve a Cristo, Él paga en base a lo que Él merece. Y Él merece honra, gloria, exaltación y nosotros merecemos nada. Y como merecemos nada, lo que recibimos es gracia de Dios por la obra que Cristo hizo. Por eso el Señor dice que Él juzgará a su pueblo. ¿Cómo va a juzgar a su pueblo? Según la forma en que Dios tiene todo el escenario. Pero nos dice algo terrible y lapidante en el verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque si yo pongo a Cristo por menosprecio y dejo de hacer lo que Él me dice que haga y dejo de obedecer lo que Él me manda, una de las cosas que Él me advierte es que si me aman,
hagan mis mandamientos. Y el que ama al Padre cumple con sus mandamientos. Entonces Horeb simboliza ese lugar donde Dios nos está enseñando a usar bien lo que llevamos adentro. Horeb es ese lugar donde fue llamado Moisés, pero en ese momento él no sabía qué hacer. Señor, pero no sé hablar. ¿Qué les voy a decir? ¿Por qué no mandas a otro? Y Dios se enoja con él. Lo puede leer en Éxodo 3. Y Dios le dice, vaya porque yo lo estoy mandando. Dígale que yo lo estoy mandando. Yo soy y te envío. Empieza a tratar ahí a Moisés, que desde el principio él lucha con su carácter, con el temor, evade la responsabilidad. Pero Dios le revela a él la misión y le dice, vaya, vaya en medio de esa debilidad, porque yo lo estoy mandando. Eso es Horeb. Horeb es el lugar donde la autoridad de Dios nos prueba a nosotros, no a Él, porque Dios todo lo sabe, nos prueba a nosotros para que nosotros podamos conocer quiénes somos y veamos que tenemos una provisión adentro que es el Espíritu Santo. Moisés tenía la autoridad para hablarle a la piedra y que la piedra respondiera. Y al principio tenía la autoridad para golpear a la piedra y que la piedra respondiera. No era una magia, no era un espectáculo, era obediencia precisa. En medio de la presión emocional que estaba teniendo él. El pueblo estaba murmurando, el pueblo estaba diciéndole a él que mejor se hubiera muerto en Egipto, que mejor se murieran en el desierto. Y en lugar de pedirle a Dios templanza para controlar su temperamento, Moisés se enoja. Y la obediencia en medio de la frustración, mis hermanos, no es obediencia. Dios no quiere ver que nosotros reaccionemos frustrados. Así que en ese escenario de Horeb, un escenario público, donde todos estamos siendo observados, donde usted está siendo observado, donde usted está siendo observada, ¿cómo reacciona usted ante las personas que la están viendo? Una cosa que la esposa de Job le dijo a Job es, maldice a tu Dios y muérete. Esa es una mala traducción. Yo les aconsejo que busquen un mensaje que tengo en mi canal que se llama La mujer de Job. Escúchenlo para que vean que esa mujer lo que fue que reaccionó por sus emociones. Pero Job le dice a ella, has hablado como una fatua. O sea, lo que le está diciendo, hablaste como una incrédula. No le está diciendo que es incrédula. Le está diciendo, hablaste como una incrédula. Entonces, en ese escenario público, la gente nos puede ver a nosotros reaccionando como incrédulos, aunque no lo seamos, o reaccionando justamente como lo que somos hijos de Dios. Porque mi hermano y mi hermana no basta con tener un llamado. Nosotros tenemos que reflejar el corazón de Cristo delante del pueblo inmaduro. Así que Horeb no es solo el lugar donde Dios nos llama. Dios nos llama en Horeb. Dios llamó a Moisés en Horeb. Pero también es el lugar donde se forma el carácter para poder sostener ese llamado. Es el desierto donde los líderes, y llámese líder a cualquier persona que ya tiene tiempo de estarse formando, y ahí lo incluye a usted. A cada uno de ustedes los incluyo ahí. Por supuesto que me incluyo a mí, pero a cada uno de ustedes los estoy incluyendo. Es el desierto donde el líder tiene que aprender a controlar su frustración. Cuando el Señor llama a Pedro a caminar en el agua, la primera vez él se hunde, porque le ganaron a él las distracciones. Él vio la tormenta y se hundió, aunque había dado unos pasitos. Después de Jesús es el único que ha caminado, aunque sea unos pasitos en el agua. Pero cuando el Señor aparece, y eso lo vamos a ver, creo que este sábado en la iglesia, cuando el Señor aparece por segunda vez y Él
él lo ve a lo largo y Juan le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Él no le importa nada, se tiró. Ya no tenía miedo, ya no tenía absolutamente nada más que el deseo de encontrarse con Cristo. Es donde se aprende a manejar la frustración, es donde se aprende a seguir a Jesús, no importa dónde Jesús esté. Entonces, ¿qué simboliza Oreb? Simboliza, mis hermanos y mis hermanas, la zarza ardiente, donde Dios nos llama, nos deja pasar por el desierto, pero no nos destruye. Oreb significa acercarse a la roca para obtener agua, obediente, pero sin presión emocional. Es aprender a formar dominio propio. Es aprender a ser testimonio de las demás personas y que las personas vean en nosotros luz y sal para ser guiados. Es agua en medio del desierto. Siempre va a haber agua de parte de Dios en el desierto. Porque el líder no es la fuente, Cristo es la fuente. Pero el líder debe aprender, el guía debe aprender, el maestro debe aprender, el creyente que maduro debe aprender a obedecer y a responder de acuerdo a las instrucciones de Cristo para que esta agua fluya para todos. Así que Oreb es la escuela de carácter a los que hemos sido llamados. Porque mis hermanos y mis hermanas, la unción no reemplaza la templanza. Y voy a explicar la unción y voy a explicar la templanza y vamos a conversar un poco alrededor de esto. A los que me están escuchando en YouTube, los que entran por primera vez, les digo que una vez terminada la clase, conversamos en clase, pero esto yo no lo grabo. Cuando conversamos en clase para que todos participen de manera abierta, para que todos participen confiadamente, sin temor a ser señalados. Si usted quiere ser parte de esto, escríbame, para que se sume a la clase, porque yo lo que subo solamente es mi charla y después me quedo hablando con los estudiantes. Les decía que la unción no reemplaza la templanza. ¿Qué es la unción? La unción, mis hermanos y mis hermanas, es la habilitación divina, o sea, lo que Dios pone en nosotros para poder cumplir un propósito. Eso es unción. La unción es aquello que Dios deposita en usted para que pueda cumplir un propósito una vez que entre a la tierra prometida. ¿Qué representa esa unción? Representa el poder, la autoridad y respaldo de Dios en un individuo, en usted y en mí. Y alguien puede decir, pastor, sí, pero usted tiene unción porque es pastor. O aquel señor tiene unción porque es misionero. No, usted tiene unción, yo tengo unción. Todos tenemos unción porque la unción viene del Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos habla, nos sella con el Espíritu Santo. Pero como todo lo que Dios da, hay que ejercitarlo. Hay que ponerlo en práctica. Usted no va a entrar a un gimnasio y viendo a los demás hacer ejercicio, le van a salir músculos. Usted tiene que hacer ejercicio también. Si no, no van a salir músculos, no le va a salir nada. Va a quedarse igual que como entró. Entonces, cuando una persona tiene unción, el respaldo de Dios, va a actuar, va a responder como Dios lo dice. Moisés tenía unción. Moisés hablaba con Dios, hacía señales, partió el mar, enfrentó las plagas, sacó el agua de la roca, como lo estamos hablando, pero no controló la templanza, porque como les digo, la unción no reemplaza la templanza. Usted puede tener unción, usted puede tener un llamado. Usted y yo podemos tener unción y un llamado, pero necesitamos ejercitar la templanza en ese llamado. Porque ¿qué es la templanza? Es uno de los frutos del Espíritu. Lo puede leer en Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. La templanza es dominio propio, es autocontrol, es moderación emocional. O sea, es la capacidad de Dios en mí a través del Espíritu Santo para mantenerme firme,
para ser sabio en mi actuar, para mantenerme manso en medio de la presión. Eso es templanza. Entonces, cuando decimos que la unción no reemplaza la templanza, que es lo que estamos aprendiendo en Oreb, significa que podemos tener el poder de Dios en nosotros. Pero si no tenemos el carácter de Cristo, ese poder se va a usar mal. Y puede causarnos daños y puede causarle daños a las demás personas. Como Moisés tenía la unción, Dios le dijo, háblele a la roca para que salga agua. Él perdió el control, ofendió la autoridad de Dios, desobedeció porque no siguió la instrucción como se le había enseñado. Y por eso no entró a la tierra prometida. ¿Se fue al infierno? No se fue al infierno. No gozó de la posibilidad de compartir con el pueblo en la tierra prometida que representa a Cristo. No fue falta de poder lo que tuvo Moisés, fue falta de templanza. Dios puede usar a cualquier persona aunque tenga fallas, a usted y a mí. Pero lo que Dios no quiere es que nos estanquemos en nuestra madurez espiritual. Dios quiere que crezcamos poco a poco. Una cosa es cuando empezamos el camino y otra cosa es cuando ya estamos avanzados en el camino. Una cosa es cuando usted llegó a conocer del Señor la primera vez y empezó a aprender de Él. Incluso tal vez fue mal enseñado, fue mal instruido y otra cosa es ahora que ya sabe. No puede responder de la misma manera, no puede reaccionar de la misma manera. Estamos en Oreb y vamos a ir a Moab antes de entrar a la tierra prometida. De eso vamos a hablar el lunes si Dios lo permite. No, hoy es lunes. De eso vamos a hablar el viernes si Dios lo permite. Y el siguiente lunes vamos a hablar del Sinaí. Y cuando hayamos estudiado las consecuencias de no haber obedecido en el Sinaí, lo que pasó en el Sinaí en ese momento, que Dios entregó la ley, cómo ese pueblo tan rápido se le olvidó de dónde lo habían sacado, tan rápido se le olvidó que hicieron un becerro de oro. Ese va a ser nuestro último estudio, por eso es que nuestro último estudio de esta pequeña serie. Por eso es que le dije, lo dejé después de Moab. Y una vez que veamos esas consecuencias, vamos a entrar a la tierra prometida, porque ese es el ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez. Lo vamos a aprender en el libro de Josué, lo vamos a aprender en el libro de Jueces, lo vamos a aprender en el libro de Ruth. Y ahí va ese ciclo de desobediencia, arrepentimiento, castigo, perdón, aun cuando viene el Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy estamos en ese ciclo. Y por eso es que son pocos, digo son, para no sentirme mejor que nadie, ni verme mejor que nadie, pero son pocos los que pueden llegar al final de una manera aceptable. Con costo se salva el creyente, es lo que dice la palabra de Dios a través de Pablo, con costo. ¿Qué podemos esperar de los demás? Y esa palabra con costo se salva significa que no es sencillo, no es fácil, pero si a pesar de que no es sencillo, a pesar de que no es fácil, todavía le ponemos nosotros peso a nuestro andar, a nuestro caminar, eso es como cuando alguien va de paseo. Hay personas que se van a ir a otro país de paseo, se van a ir por 15 días o por 10 días. Y en vez de llevar una maletita pequeñita para moverse fácil, no sé, con 2, 3 mudaditas, llegó a un hotel. Y ahí mismo en el hotel, si tiene que lavar su ropa interior, la lava y la cuelga en el baño. Y al día siguiente viene y ya se la pone para viajar liviano. Se llevan unos maletones enormes. Y esos maletones los andan jalando por todo lado. Y a veces lo que jalan es ropa sucia porque se pusieron la ropa. Al día siguiente se pusieron otra y esa quedó y otra. Y es una incomodidad para viajar. Y así nosotros justamente viajamos en nuestros desiertos, viajamos en esta vida cargados de peso que no deberíamos de estar jalando.
¿Y qué ocasiona eso? Nos retrasa, nos hace que nos cueste caro desplazarnos, porque hay que estar pagando taxis. Estamos a veces por perder las conexiones de los vuelos. Nos ponen multas por sobrepeso. Un montón de cosas innecesarias. Cuando una maletita de 30 libras la van a pasar fácil, se viaja sencillo. 15 días no me voy a ir a vivir allá. Y peor aún, andamos con ese montón de ropa sucia y compramos más cosas. Porque como tenemos la ropa sucia, empezamos a comprar otras cosas y nos la ponemos y para traer a los hijos, a los nietos, a todo mundo. Y ese maletón. Esto es lo que el Señor nos llama a nosotros. Viajen livianos. No se echen más cargas de las necesarias. Es más, a los fariseos les dice, ustedes le echan cargas a los demás que ni ustedes mismos llevan. ¿Por qué echarnos cargas los unos a los otros? ¿Por qué cuando una persona llega nuevecitica a la congregación, los que tienen más tiempo le echan una carga que no puede llevar? En lugar de dejar que vayan madurando, creciendo. Y lo que hacen es espantarlos, asustarlos. En lugar de abrazarlos, acogerlos. Pero ¿por qué usted tiene ese pelo de ese color? ¿Por qué se pinta ese pelo así? Y tal vez llegó ese día a la iglesia y no, aquí no vuelvo, aquí me están criticando. Porque es una persona inmadura y el maduro le dice eso a Dios no le gusta. No deja que Dios trate ese corazón para que le diga si le gusta o no le gusta, porque al fin de cuentas lo que a mí Dios me dice es que Él no ve las apariencias, que Él ve el corazón. Y el problema no lo tiene aquel con el pelo teñido o aquel que anda pendientes o aquel que se hizo un tatuaje, no lo tiene, ese no tiene el problema lo tiene el hermano maduro, que lo único que está haciendo es desanimando al otro en lugar de guiarlo al amor de Cristo y dejar de estar viendo esa superficialidad, cargándole peso que ni él mismo lleva. Ni Jesús hizo eso. Ni Jesús le pone peso a los demás. Jesús le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces mi hermano, mi hermana, cuando entramos a Oret, nosotros debemos de entender que la piedra debe ser golpeada con fuerza, para que salga agua. Pero eso lo hizo Cristo en la cruz. Él llevó esos golpes, Él llevó esa carga, Él llevó esos latigazos. Cuando un hermano viene a la iglesia, no lo latigue. Ya Jesús llevó esa carga. Ámelo, guíelo, abrácelo, extiéndale la mano. Pero en lugar de hablar, actuemos. A veces hablamos mucho y actuamos poco. ¿Quiere aprender un poquito más? Métase y busque la prédica recién pasada. Ni pica leña, ni preste el hacha para extender esto. A los que me están escuchando en YouTube, dejo en este momento de grabar, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les invito para el viernes, bueno, el viernes doy la clase, si quieren estar acá, pues bienvenidos son. Y si no, el sábado o el domingo estaré subiéndolo a YouTube para la siguiente clase. Vamos a hablar del desierto de Moab el viernes. Si Dios me da vida el lunes, entonces estaremos hablando del Sinaí, donde el problema se acrecentó porque estaban las instrucciones, estaba el Waze, estaba el GPS, estaba la línea de cómo llegar fácilmente a la tierra prometida. Pero resulta que usted va en un carro, pone el Waze y el Waze le dice doble a la derecha. Ay no, ¿por qué me está desviando? Yo voy a seguir para allá porque es más rápido por acá. ¿Por qué me está desviando? Y resulta que el Waze ve lo que usted no ve porque eso viene desde satélite. Y se metió por donde usted creyó que era lo correcto y se quedó atascado por un montón de horas y el vuelo estaba desviando para que llegara más rápido. Así hacemos nosotros con Dios. Dios nos dice, vaya por aquí. No, yo creo que es mejor por acá. Dios nos dice, tome esta decisión y actúe de esta manera. Ah, no, yo pienso que es mejor así. Y quedamos atascados en el desierto. Duramos más tiempo del necesario en el desierto porque no atendemos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y en lugar de responder con humildad, en lugar de responder delante de Dios con arrepentimiento y decir, Señor, otra vez me equivoqué, perdón, golpeamos la roca. O sea, empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar,
y hasta culpar a Dios por lo que nos está pasando. Y es porque no utilizamos las instrucciones de manera correcta. Eso lo vamos a ver el lunes, si Dios lo permite, en el desierto de Sinaí. Y una vez que hayamos visto esto, entraremos a la tierra prometida. Gracias a los que me están escuchando en YouTube. Dejo de grabar